Bienvenidos a una nueva reflexión de Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin. Hay una pregunta que quiero hacerte hoy, y es posible que nadie te la haya hecho antes. La pregunta es, ¿temes tú a Dios? Muchos cristianos hoy nunca se detienen a pensar en esto, pero te digo con toda sinceridad, es uno de los temas de la Biblia que contiene más promesas de bendición y favor de Dios que cualquier otro. Si has ignorado lo que la Biblia enseña sobre el temor del Señor, estás perdiéndote algo extraordinario. No le tengas miedo a la palabra temor. Hoy vamos a enfrentarla de frente. Empezamos con dos versículos que marcan el alcance de este tema en la vida del creyente. El primero es Salmos 19:9 y dice así: El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. No solo es limpio, es limpiador, purifica y permanece para siempre, no solo en esta vida, sino en la eternidad. El temor de Jehová será siempre una marca de todo verdadero hijo de Dios, sea humano o angelical. El segundo versículo es Proverbios 23:17 y dice así: No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. El primer versículo dice para siempre. Este versículo dice todo el tiempo. En otras palabras, que nunca haya un momento de tu vida en que no estés en el temor del Señor. A lo largo de este mensaje, vamos a seguir de cerca la vida de un hombre que ilustra esto mejor que casi cualquier otro personaje de la Escritura. ¿Sabes de quién hablo? De José, hijo de Jacob. Su historia, la traición de sus hermanos, la esclavitud, la tentación en casa de Potifar, la cárcel injusta y finalmente su exaltación en Egipto, es de principio a fin un testimonio vivo de lo que significa temer a Dios y no al hombre. José. El contexto de una vida marcada por el temor de Dios. José era el hijo favorito de Jacob, y precisamente por eso sus hermanos lo odiaban. Lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto, y a partir de ese momento su vida se convirtió en una sucesión de injusticias. Esclavitud, una acusación falsa, prisión durante años sin haber cometido delito alguno. Humanamente, José tenía todas las razones para amargarse, para vivir con temor al hombre, a sus hermanos, a su amo, a las autoridades egipcias que decidían su destino, o para abandonar por completo la fe en un Dios que parecía haberlo olvidado. Pero en cada etapa de esa historia aparece el mismo patrón. José actúa como si Dios estuviera mirando, aunque ningún ser humano lo esté observando. Como esclavo en casa de Potifar, administra con integridad los bienes de su amo. En prisión, sirve con la misma fidelidad, aunque nadie se lo exige. Y cuando finalmente llega al poder en Egipto, no usa esa posición para vengarse, sino para cuidar vidas. Ese es el hilo conductor de toda su historia. El temor de Jehová sostenido en secreto, sin aplausos, sin testigos, durante años. Vamos a volver a la vida de José varias veces a lo largo de este mensaje, porque en ella se ve con total claridad lo que la Escritura enseña sobre el temor de Dios, lo que no es, lo que sí es, y las bendiciones que produce. Lo que no es el temor de Dios.
Para entender qué es el temor de Jehová, primero hay que descartar lo que no es. No es el temor natural. Dicen que un recién nacido solo teme a dos cosas: un ruido fuerte y la sensación de caer. Con los años aparecen otros miedos naturales. Es normal, todo ser humano lo experimenta, pero no es lo que la Biblia llama el temor del Señor. No es el temor demoníaco. Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es un temor que paraliza, que no podemos controlar, que nos domina en ciertas situaciones. Cuando alguien quiere dominar a otro, es una fuerza demoníaca. No viene de Dios, sea en tu familia, iglesia o trabajo. Debemos tener mucho cuidado con esto. No es temor religioso. Isaías lo describe así en Isaías 29:13. Por cuanto este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Jesús cita este mismo texto en Mateo 15 y lo aplica a los líderes religiosos de su época, llamándolos hipócritas. La palabra hipócrita viene del griego que designaba a un actor. Es el temor que convierte la fe en actuación, cambiar el tono de voz al entrar a la iglesia, orar con una voz espiritual impostada, porque alguien nos enseñó que así se hace. Hermanos, Jesús rechaza eso por completo. Piensa en un comerciante que coloca un versículo bíblico a la entrada de su negocio y saluda a sus clientes con un Dios te bendiga, pero no duda en dar mal el vuelto a quien no cuenta bien su cambio, o en subir el precio cuando ve que alguien tiene prisa y no puede comparar. Ese contraste entre la imagen piadosa hacia afuera y la realidad del corazón es exactamente lo que Isaías describe. No es el temor al hombre. Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Queridos oyentes, el temor al hombre es lo opuesto a confiar en Dios. Es lo que nos hace callar cuando deberíamos hablarle a alguien de Cristo, o cambiar nuestra conducta según quien nos esté mirando, el jefe, los compañeros de trabajo, el grupo de amigos. Piensa en un joven profesional que, en una reunión de trabajo, escucha comentarios despectivos sobre la fe y prefiere reírse junto con los demás para no quedar fuera del grupo. O en una madre de familia que oculta que ora antes de comer cuando está en la casa de sus suegros incrédulos por miedo a la burla. Ese temor al ¿qué dirán? Es exactamente el lazo del que habla Proverbios. Nos amarra, nos silencia, nos hace negociar convicciones por aceptación social. Eso tampoco es el temor de Jehová. Volvemos a la vida de José por un momento. José vivió el ejemplo contrario de manera extraordinaria. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo día tras día, José tenía sobrados motivos para temerla a ella. Era la esposa de su amo. Tenía poder sobre su vida entera y negarse podía costarle caro, como de hecho le costó. Sin embargo, su respuesta no tuvo nada que ver con el temor a esa mujer ni a las consecuencias. Vamos a leerlo en Génesis 39:9. Y esto es lo que dijo José: No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Escuche bien, José no dijo pecaría contra Potifar,
ni pecaría contra mí mismo. Dijo, pecaría contra Dios. Ese es el temor de Jehová operando en tiempo real. La conciencia de estar delante de Dios pesa más que el temor a cualquier ser humano, sin importar cuánto poder tenga sobre nosotros. Así que, 4 cosas que no es. Vamos a numerarlos. 1. No es temor natural. 2. No es temor demoníaco. 3. No es temor religioso. Y 4. No es temor al hombre. Es importante detenernos aquí, porque muchas personas dedican años enteros a vencer el temor en general, sin distinguir cuál de estos falsos temores están combatiendo, y terminan, sin saberlo, tratando de eliminar también el único temor que Dios sí quiere que conservemos, el temor a Él mismo. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? Ahora, hay que ser claros, es temor, pero en un sentido especial. También es asombro, estar ante Dios sin atrevernos a acercarnos con liviandad. Es también reverencia, es respeto, aunque esta palabra se queda corta, también es adoración, y es sobre todo sumisión. El temor de Jehová nunca discute con Dios. Incluye una actitud de entrega, algo que hoy escasea. Cuando enfrentamos una decisión, un problema, una necesidad, la pregunta ya no es ¿qué quiero yo? Ni ¿cómo saco provecho de esto? Sino ¿qué quiere Dios en esto? Ninguna de estas palabras por sí sola agota el significado. El temor de Jehová las contienen todas juntas, y en el fondo es algo que solo el Espíritu Santo puede impartir en el corazón. Ninguna explicación humana logra transmitirlo por completo. Pero sí podemos decir esto con claridad. Escuche bien. El temor de Jehová produce una actitud constante de rendición ante Dios, en cada decisión, en cada relación, cada proyecto en que emprendemos. En Génesis 31:42 aparece una expresión notable. Jacob, en pleno conflicto con su suegro Labán, dice esto: Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no hubiera estado conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Y más adelante en el versículo 53, Jacob jura por el temor de su padre Isaac. 2 veces al Dios de Abraham se le llama el temor de Isaac. Debió haber algo en la relación de Isaac con Dios que llevó a llamarlo así. Y aquí hay un principio poderoso. Escuche bien. Aquello que temes se convierte en tu Dios. Lo que gobierna tus decisiones por temor, perder el trabajo, el qué dirán, la desaprobación de la familia, el fracaso económico. Estas cosas no deben ocupar el lugar que le corresponde solo a Dios. Queridos oyentes, hasta Jesús necesitó el temor de Jehová. Isaías describe proféticamente al Mesías en Isaías 11:2. Vamos a leerlo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 6 aspectos del Espíritu de Dios se describe en este versículo: espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y por último, temor de Jehová. Es interesante notar cómo la Biblia los agrupa en pares: sabiduría e inteligencia, porque de nada sirve la sabiduría sin la capacidad de aplicarla correctamente.
consejo y poder, porque el poder sin dirección termina usándose mal. Y finalmente, conocimiento y temor de Jehová. El conocimiento por sí solo envanece, por eso la Biblia casi nunca lo menciona sin acompañarlo del temor del Señor. Buscar conocimiento sin el temor de Jehová termina haciéndonos más daño que bien. Y de los 6 aspectos, el único sobre el cual el texto se detiene a comentar en el versículo siguiente es precisamente el temor de Jehová. Isaías 11:3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Si Jesús mismo necesitó y se deleitó en el temor del Señor, ¿cómo podríamos tú y yo prescindir de él? Y por eso Hebreos nos revela algo asombroso sobre por qué el Padre siempre escuchaba las oraciones de Jesús. Vamos a leerlo en Hebreos 5:7. El cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, Dios escuchaba a Jesús porque oraba desde el temor de Jehová. Ese es el tipo de oración que Dios oye. Queridos oyentes, vamos a un segmento muy importante: las condiciones para tener el temor del Señor. El temor de Jehová nunca llega de forma automática. La Escritura señala 3 condiciones. Primera condición: hay que elegirlo. Proverbios describe a quienes esperan hasta estar en una crisis desesperada para clamar a Dios. Y Él responde: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Escuche bien, el temor del Señor no entra en tu vida a menos que tú lo elijas. Segunda, hay que dejarse enseñar por el Espíritu Santo. Salmo 34, 11 y 12. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Nadie más puede enseñarte el temor de Dios, ni un curso en línea, ni un libro, ni siquiera este mensaje, solo a través del Espíritu Santo. Tercera condición: hay que renunciar a la propia sabiduría y apartarse del mal. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El mal y el temor de Jehová sencillamente no coexisten en la misma vida. Esto no significa perfección instantánea, sino dirección. Cada vez que Dios te muestra algo que debes soltar, quizás una relación, un hábito, una forma de ganar dinero, una manera de hablar de los demás en redes sociales, el temor de Jehová te lleva a obedecer sin negociar ni justificar. 3 condiciones: elegirlo, dejarte enseñar y apártate del mal que el Espíritu Santo te vaya revelando. Lo que el temor del Señor produce. Aquí viene la parte que más quiero que recuerdes, porque son promesas muy poderosas. Vamos a leer algunos versículos y conocer las promesas. Job 28:28. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y al apartarse del mal, la inteligencia. Salmo 25:12 y 14. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dejemos claras las promesas. No es solo que Dios puede enseñarte, sino que se compromete a hacerlo. Job 28:28
Promete sabiduría e inteligencia real, la capacidad de distinguir el bien del mal en decisiones concretas. Salmo 25 va más allá, promete dirección personal, le enseñará el camino que ha de escoger. Y algo todavía mayor, comunión íntima con Dios y acceso a su pacto. No es información general sobre Dios, sino una relación cercana de las que Él reserva para quienes le temen. Esa es la promesa, sabiduría para decidir bien, guía específica para tu vida y una cercanía con Dios que no se consigue por estudio ni por esfuerzo humano, sino por temor de Jehová. Escuche bien, Dios elige a sus alumnos por carácter, no por diploma. Puedes inscribirte en el mejor instituto bíblico del mundo, pero eso no garantiza que Dios te enseñe. El primer requisito de carácter es el temor de Jehová. Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La promesa aquí es clara y directa. Años añadidos de vida. Proverbios 10:27 no habla de una bendición simbólica, sino de longevidad real. Dios extiende los días de quien le teme, mientras que los años del impío se acortan. Como dice la segunda mitad del proverbio, no es una fórmula mágica ni una garantía automática de vivir determinada cantidad de años, sino un principio. Una vida gobernada por el temor de Jehová tiende naturalmente hacia la prudencia, la protección y el cuidado de uno mismo, en contraste con la vida imprudente y autodestructiva de quienes no teme a Dios. Por ejemplo, alguien que fuma, pues va destruyendo su cuerpo. Pero el que teme a Jehová sabe que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. La promesa es vida prolongada como fruto del temor reverente. Proverbios 14, 26 y 27. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Cultivar el temor de Jehová afecta también a tus hijos. Les da un lugar de refugio. En un mundo donde tantos padres se preocupan por proteger a sus hijos de la violencia, el acoso escolar o la crisis económica, esta promesa tiene un peso enorme. Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá el hombre satisfecho, no será visitado de mal. 3 promesas en un solo versículo. Escuche bien: vida, satisfacción permanente y protección del mal. Si hoy sientes frustración o insatisfacción crónica, pregúntate si no es precisamente esto lo que te falta en tu vida. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. No se puede combinar orgullo con el temor de Jehová. Van juntos la humildad y el temor. Queridos oyentes, detente un momento en la palabra que se repite en cada uno de estos versículos. ¿Sabes cuál es? Vida. Vida abundante, vida satisfecha, vida protegida, vida prolongada. Si sientes que tu vida se ha vuelto rutinaria, ansiosa o vacía, no es un problema de asistir a más actividades religiosas ni de escuchar más mensajes. Es casi siempre la ausencia del temor de Jehová como fundamento diario. Volvemos a la vida de José. La vida de José es quizás la ilustración más completa de Proverbios 22:4 en toda la Biblia.
Mientras era esclavo en casa de Potifar, la Biblia dice esto. Vamos a leerlo en Génesis 39, 2 y 3. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Incluso en la cárcel, injustamente acusado, el mismo patrón se repite. Lo dice en Génesis 39, 23. Jehová estaba con José y le prosperaba en todo lo que él hacía. Y años después, cuando por fin interpreta el sueño de Faraón, Egipto entero lo reconoce como al único capaz de gobernar con sabiduría. Vamos a leerlo también en Génesis 41, 38 y 40. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Ponte tú sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Riquezas, honra y vida, exactamente lo que promete Proverbios 22, 4. Pero fíjate en el orden de los hechos. La prosperidad y la honra llegaron después de años de fidelidad escondida, no antes. El temor de Jehová que José sostuvo en secreto, sin que nadie lo viera ni lo aplaudiera, fue lo que Dios finalmente honró en público. Un aviso para la iglesia de hoy. Quiero dejar una advertencia importante, especialmente para los corrientes carismáticas y pentecostales que hoy siguen siendo protagonistas del panorama evangélico latinoamericano y también de la producción de contenidos cristianos en redes. Con frecuencias caemos en un extremo, o solo alegría eufórica, o solo solemnidad y tristeza. Pero la Escritura exige la combinación de ambas cosas. Vamos a leerlo en Salmo 2, 11. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. No se trata de vivir apagados y sombrios, pero tampoco de una euforia sin ningún límite ni reverencia. Es gozo con temblor. Vamos a leer en Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Fíjate en la combinación. El temor del Señor y el consuelo del Espíritu Santo juntos. Ese equilibrio es lo que produce crecimiento sano en una congregación. Vamos a dar un ejemplo. Piensa en dos hermanos de una misma congregación. Uno vive siempre serio y rígido, señalando el pecado ajeno, cargado de reglas, sin alegría visible en su fe. El otro vive en una euforia constante, siempre bromeando, tratando a Dios como a un amigo casual al que se le puede faltar el respeto entre risas. Ninguno de los dos por sí solo refleja el patrón bíblico. La iglesia que crece de manera sana es la que puede cantar con gozo genuino un domingo y el mismo día guardar silencio reverente ante la santidad de Dios. Hermanos, no es contradicción, es la combinación que la Escritura pide una y otra vez. Submisión, el fruto práctico del temor de Dios. Si te recuerdas cuando mencionamos la lista de qué es el temor de Dios, uno de los más importantes era la sumisión. Vamos a leer en Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La sumisión mutua en el cuerpo de Cristo es una marca de estar llenos del Espíritu Santo. Pensemos en un matrimonio joven de nuestros días, ambos con carreras exigentes, cada uno con su propia cuenta bancaria,
su propia opinión sobre casi todo, incluso sobre cómo criar a sus hijos según lo que aprendieron en sus propias familias de origen. Una noche discuten fuerte sobre finanzas familiares. Cada uno defiende su postura citando lo que le corresponde. Pero, en medio de la tensión, uno de los dos se detiene y dice: «Esto ya no se trata de quién tiene la razón, se trata de si tememos a Dios o no». Ese giro cambia toda la conversación. Ya no es «¿cómo me trata mi cónyuge?», sino «¿cómo respondo yo delante de Dios?». Esa es la motivación real detrás de la sumisión bíblica, no el mérito del otro, sino la reverencia a Dios mismo. Ahora, llegamos a un texto que sostiene todo esto. Vamos a leerlo en 1 de Pedro 1, 15 al 19. Dice así: «Si no, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir, y si invoquéis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación». Así que, ¿por qué debemos vivir en temor? No por miedo a perdernos, sino por el precio que se pagó por redimirnos. Si Dios entregó a su Hijo, ¿cómo podríamos volvernos soberbios, presumidos o descuidados con esa vida que nos costó tan caro? Queridos oyentes, José vuelve a aparecer aquí, en el momento más decisivo de toda su historia. Años después, sus propios hermanos, los mismos que lo vendieron como esclavo, llegan a Egipto sin saber que él es el gobernador. Cuando finalmente se da a conocer, tiene en su mano el poder absoluto para vengarse de ellos. En cambio, declara: «Al tercer día les dijo José, hacer esto y vivir. Yo temo a Dios». Génesis 42, 18. Y más adelante, ya revelada su identidad, cuando sus hermanos temen represalias tras la muerte de Jacob, José responde con una de las frases más profundas de toda la Escritura. Vamos a leerlo en Génesis 50, 19 y 20. «Y les respondió José: No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Ahí está la sumisión más radical al temor de Dios. José se niega a ocupar el lugar de juez que le correspondería a Dios mismo. No perdona a sus hermanos porque ellos lo merezcan, sino porque teme a Dios más de lo que confía en su propio derecho a vengarse. Esa es la misma lógica de Efesios 5:21. Someternos unos a otros, no por el mérito ajeno, sino por reverencia a Dios. Queridos oyentes, vamos a terminar con 5 pasos prácticos para hoy. 1. Elige el temor de Jehová deliberadamente. No esperes a que llegue solo. Tómalo como una decisión consciente hoy mismo. José no llegó a Egipto con esa decisión ya tomada por sus circunstancias. La sostuvo día tras día, sin que nadie se lo exigiera. Nadie en casa de Potifar le habría reprochado ceder a la tentación. Estaba lejos de su padre, de su pueblo, de cualquiera que pudiera enterarse. Fue una lección renovada cada mañana, no un rasgo de carácter que le tocó por casualidad. Igual que él, tú no vas a llegar al temor de Jehová por accidente. Tienes que decidirlo hoy, en tu circunstancia concreta, sea cual sea. 2.
Pide al Espíritu Santo que te lo enseñe. Nadie más puede impartirlo, ni una conferencia, ni un libro, ni el consejo de otra persona. José no tuvo acceso a escrituras, iglesias ni predicadores durante los años que vivió como esclavo y prisionero. Sin embargo, cada decisión suya refleja un conocimiento profundo del carácter de Dios, su justicia, su soberanía, su fidelidad. Eso solo pudo venir de una relación personal, cultivada en oración y dependencia, no de instrucción religiosa formal. Si Dios formó ese temor en José en semejante aislamiento, también puede formarlo en ti, sin importar cuán lejos te sientes hoy. 3. Aparta de tu vida lo que sabes que está mal, aunque sea cómodo o rentable mantenerlo. La tentación de José no fue abstracta, tuvo un rostro, una voz, una insistencia diaria. Cuando la presión llegó al extremo, huyó físicamente, dejando su manto en manos de la mujer. A veces, apartarte del mal tiene un costo inmediato y visible. Alejar de una relación, un negocio, una reputación. Esto es necesario hacer primero antes de la bendición. 4. Revisa tu sumisión diaria. Revisa en tu matrimonio, tu trabajo, tu iglesia. Pregúntate si respondes por temor a Dios o por conveniencia. José se sometió a la autoridad de Potifar sirviendo con excelencia. Se sometió a la injusticia del carcelero sin amargura. Y finalmente se sometió a la voluntad de Dios por encima de su propio derecho a vengarse de sus hermanos. En cada nivel, la pregunta no fue ¿es justo esto?, sino ¿qué haría alguien que teme a Dios en mi lugar? Así que, antes de tu próxima decisión en casa o en el trabajo, hazte la misma pregunta. Y 5. Vive en el equilibrio de gozo y reverencia. Alégrate en el Señor, pero nunca pierdas el temblor santo delante de Él. La vida de José combina ambos extremos, años de dolor silencioso y al final una restauración pública llena de lágrimas de alegría al abrazar de nuevo a sus hermanos. No vivió amargado, pero tampoco ingenuamente eufórico. Sostuvo la reverencia a Dios incluso en medio del sufrimiento y pudo gozarse plenamente cuando llegó el momento sin perder ese temor. Ese es el patrón que debemos imitar, ni resignación fría ni euforia superficial, sino gozo profundo sostenido por reverencia constante. Queridos oyentes, terminamos orando juntos. Ora conmigo. Padre Celestial, hoy elijo el temor de Jehová. Reconozco que muchas veces he vivido más atento a lo que otros piensan, a las apariencias, que a lo que tú dices. Reconozco que muchas veces he vivido más atento a lo que otros piensan o a las apariencias que a lo que tú dices. Perdóname por la religión de apariencia y por el corazón distante. Enséñame, Espíritu Santo, lo que significa temerte de verdad. Aparta de mí todo lo que sabes que es mal. Ayúdame a vivir en el equilibrio de gozo y reverencia, de confianza y humildad. Gracias, porque fui comprado con la sangre preciosa de Cristo, y por eso hoy decido conducirme en temor todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar esta reflexión. Espero que sea de ayuda en tu camino para vivir en el temor de Jehová.
Si necesitas oración, déjanos saber en los comentarios. Mi nombre es Elvin. Nos vemos en el siguiente programa de Voces de la Biblia.